Guiados por el libro de la sociedad del cansancio y la situación actual dada por la pandemia, se puede evidenciar claramente cómo en Colombia ya no se duerme, por así decirlo. Es una sociedad en donde no hay tiempo para detenerse y el que se detiene termina excluido de la sociedad, perdiendo así sus lugares de trabajo, dinero, oportunidades, su casa, entre otras muchas cosas. Gracias a la pandemia podemos reforzar la idea de que el mundo no se detiene y por ende nosotros tampoco. En la actualidad mundial, en tiempos de pandemia, se nota aún más que antes cómo carecemos de tiempo para detenernos, para tomar un respiro, para pensar. El tiempo transcurre y todo aquel que no se mueva con él queda completamente obsoleto. Ya. Ahora bien, trayendo esto a las manifestaciones presentes estos últimos días, se puede ver cómo el pueblo se ha cansado de que tras no poder parar, tras de que hay incesante agobio en donde 1 de cada 3 jóvenes graduados no tiene empleo y el propio gobierno exprime a la clase media y baja cada vez más, mientras a los ricos los mantiene cada vez más ricos, se muestra el cómo esto termina en una ráfaga de ira. De acuerdo con Byung, esto es bueno, gracias a que según él, a diferencia del enojo, el cual solo es momentáneo y no genera ningún tipo de pensamiento o cambio, la ira sí nos obliga a detenernos un momento, a pensar en qué está pasando, qué debemos hacer y qué es lo que ha ocurrido para que la situación se torne como tal y podamos avanzar en pos de cambiar y asimismo mejorar la vida, en vez de llegar a un punto en el cual se deje de vivir para pasar a sobrevivir. Lo que lleva a pensar, la verdad, es que últimamente se ha usado mucho por los jóvenes las expresiones de que todo les da ansiedad y depresión, pero quizás, tan solo quizás, mientras que muchos se burlan de ellos porque de cierta manera se están autodiagnosticando, tal vez sea una señal a tiempo de que en verdad hay algo malo con la sociedad, con un país que oprime y exprime a la gente. Se toma por una broma porque muchos son los que dicen eso, pero quizás esa misma razón sea la que nos lleve a la verdad de que si hay un problema real en donde los jóvenes sí están empezando a sufrir depresión y ansiedad por la continua exigencia de resultados, y aún así se logra tener esos resultados, no es garantía de poder descansar. Siempre hay que mantener un nivel, pero ya poco se hace por el querer hacerlo, si no se nos obliga por el deber del poder en donde se debe buscar toda la información del mundo, porque se puede gracias al Internet, en donde se pasa de una explotación por parte de un externo en una relación de amo-esclavo a una relación de autoexploración en donde el positivismo extremo termina ahogando a las personas en un mar de desesperación. Se han visto diferentes casos de personas que no consiguen un empleo, pero siempre llega alguien supuestamente, ya sea un amigo o un familiar muy positivo, que nos dice que debemos esforzarnos más, que no conseguimos ese trabajo porque no lo queremos lo suficiente. Esto termina desencadenando en más y más desesperación en caso de que los siguientes intentos no den resultado, autoculpándonos de que el esfuerzo es insuficiente, porque no nos da la gana de tratar de lograrlo, siendo un caso así el común entre la población colombiana, en donde la verdad es que el sol no puede taparse con un dedo, en donde la verdad es que no todo depende de uno, sino por el contrario, que a pesar de hacerse todo lo posible, simplemente hay veces que las cosas no resultan, no porque uno no quiera, ni por falta de positividad, por el contrario, es que la situación no se da y hay otros factores que no permiten en este caso conseguir ese trabajo. Como por ejemplo, una chica que quiere un trabajo como diseñadora gráfica en cierta empresa, pero al presentarse a las entrevistas ve que le dan la plaza de trabajo no a ella, sino al hijo del gerente o el dueño de la compañía, y ésta se autoculpa de no haber sido lo suficientemente capaz de haber conseguido ese trabajo, cuando la verdad es que no es culpa de ella, pero esto, como se dijo anteriormente, lleva a un mar de desesperación y ansiedad,
Ahora, de vuelta a la situación más inmediata del país, sucede casi lo mismo, en donde por mantener a todos los ricos y poderosos en sus puestos quieticos, quieticos y cuidaditos, se afecta a casi toda la población del país, en un lugar donde la atención médica es deficiente y toca pagar un plan complementario en el cual más de la mitad de la población colombiana, que ojo, está ganando el mínimo o quizás menos, no puede permitirse, pero aún así tiene que buscar la forma de, con el ingreso que tienen, mantener una familia, garantizarle seguridad, comida y una vida lo más digna posible, para que ellos traten de cambiar el país, por lo cual creo que las marchas y cambios que se tratan de hacer actualmente es por eso mismo. Una sociedad que trata de despertarse de ese positivismo cegador y busca respuesta y una vida que sí puedan vivir y no tengan que sobrevivir, así como evitar que gente que sí vive cómodamente y tiene todo el tiempo del mundo para descansar, deje de recostarse en ellos. Por otra parte, es importante resaltar lo que nos menciona el autor. En este siglo se ve más el sujeto de rendimiento, el que se autoexplota debido a la presión por rendimiento generada por estereotipos impuestos por unos pocos, pero seguido por un gran número de personas con el fin de aumentar o maximizar la productividad. Y las personas que sienten no están en ese nivel de productividad se deprimen. Llevándolo a comparación con la realidad actual, vemos como personas con pensamiento predominante dirigido a esta visión critican a las personas que deciden parar y luchar por sus derechos ante un gobierno que solo quiere el bien para unos pocos, ya que ellos consideran que la mejor manera de seguir adelante y conseguir bienestar es seguir autoexplotándose. Con respecto a la violencia ejercida por la autoridad que se evidencia en estos tiempos, ellos excusan su comportamiento y maltrato a los manifestantes, expresando que es su deber obedecer a un gobierno el cual impone determinadas leyes. La verdad es que estos no solo obedecen, sino como lo expresa el autor, en el afán del individuo por ser un sujeto de rendimiento se autoexplota y sobrepasa sus límites para autorreconocerse como un ente que aporta la maximización de producción en la sociedad.